soy Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. Bienvenidos a nuestra sección Uno a Uno con el Experto. Hoy estamos con una invitada muy especial, aprovechando que estamos recientemente adquiriendo las vacunas de Pfizer. Se encuentra con nosotros la doctora Gabriela Dávila Loaiza, líder en Latinoamérica de Pfizer. La doctora Gaby Dávila es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, realizó la especialidad en Neurología Clínica en la Universidad de París, Marie Curie, en Francia, y posteriormente obtuvo un diploma en electrofisiología en la misma universidad. Su experiencia en la industria farmacéutica comienza en Bayer, en México, donde ocupa un cargo de gerente de investigación clínica, y posteriormente, en 2012, es invitada a colaborar en Pfizer México, en donde trabaja como gerente médico, teniendo a su cargo varios programas de lanzamiento muy importantes para dicha compañía. Desde marzo de 2005 quedó a su cargo la Dirección de Investigación Clínica, teniendo como logro importante el crecimiento y expansión de dicha área. Se encuentra certificada por el Consejo Mexicano de Neurología, pertenece a varias organizaciones como la Academia Mexicana de Neurología, la Academia Americana de Neurología, la Sociedad Francesa de Neurología, es fundadora del Colegio Médico Lasallista, socio activo de Canifarma desde el 2009 y actualmente es presidenta de la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico de esta Cámara. Durante los 10 años recientes ha sido escogida por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más influyentes de México por su influencia regulatoria y legislativa en la investigación clínica del país. Es autora de varios artículos médicos publicados en revistas nacionales e internacionales sobre su especialidad y durante 2020 lideró uno de los proyectos más importantes para la compañía, la vacuna COVID-19, logrando una tercera parte de la muestra total solo en Latinoamérica en tiempo récord. Bienvenida, Gaby, muchísimas gracias, un gusto enorme tenerte con nosotros, un honor, ¿no?, tenerte en este momento, además histórico, de contingencia sanitaria en el que Pfizer pues es pionero en la generación de la vacuna y que además ha sido el primero en traer la vacuna a México, ¿no? Entonces, para nosotros es un honor, un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Anita. El honor es mío y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Platicarle un poquito, a mí me gustaría darles como una introducción a las personas que nos escuchan acerca de cómo es la autorización de la vacuna en México, cuál es el estatus regulatorio. Actualmente, según lo que tengo entendido, la vacuna de Pfizer para COVID-19 está aprobada para su uso por emergencia. No hay ninguna autorización para su uso para comercializar. ¿Es esto correcto? ¿Cómo es el estatus a nivel mundial y en México? Correcto, muchas gracias, Anita. Es correcto. Lo que Pfizer obtuvo es lo que se conoce en inglés el EUA o el Emergency Use Approval, que quiere decir el uso de emergencia. Este título se le da a todo aquel producto que en un momento dado necesite una autorización previa, llamémoslo así, antes de que tenga la aprobación completa, dada una situación de emergencia en el mundo como lo estamos viviendo hoy con la pandemia. Este uso de emergencia se le puede dar a cualquier producto siempre y cuando cumpla con ciertas características como lo que hoy estamos viviendo. Por eso se le llama aprobación de uso de emergencia. El full approval, que quiere decir la autorización completa para venderse a nivel mundial, pensamos obtenerla más o menos para marzo, una vez que nosotros hayamos completado todos los resultados de los estudios clínicos que hoy se están corriendo. Es ahí donde nosotros mostraremos toda la evidencia científica y nos darán, digamos, el uso completo. Hoy en día, aproximadamente 40 países han obtenido este uso de emergencia. Entonces, esto quiere decir que ya te podrás imaginar, Ana, que ya la vacuna se encuentra a nivel mundial. Y obviamente será comercializada muy pronto en la Unión Europea. Y el nombre, quiero darle la primicia, el nombre comercial que se plantea para esta vacuna, al menos en la Unión Europea, será Comirnaty.
Comirnaty. Es un nombre un poquito complicado, pero quieren darle alusión, digamos, al término de COVID, de RNA mensajero y obviamente de comunidad e inmunidad. Eso es lo que significa el nombre comercial que tendrá en la Unión Europea y esperamos que sea muy pronto. Como recordaremos, pues fue el primer país, Inglaterra, en obtener la aprobación, seguido obviamente de Estados Unidos, pero en este caso Inglaterra fue el primero que obtuvo la Emergency Use Approval. Perfecto, muy bien, pues está lindo el nombre, la verdad es que no es tan fácil de decir, pero está lindo. Ya no los aprenderemos mejor, ya no los aprenderemos mejor. Algo que creo que también aquí sería bueno como recalcar en cuanto a esta autorización de comercialización, la COFEPRIS ha emitido una serie de alertas, ¿no? Para que no se compre la vacuna, porque en este momento no está a la venta en México. Igual y también nos gustaría un poquito que nos platicara sobre cómo cuidan esa trazabilidad para mantener pues el control de todo lo que está siendo importado a México, que está siendo importado a través de el gobierno y que por eso no es posible que lo encuentren en venta. No solamente es porque no esté autorizado y que lo pudieran obtener de alguna forma ilegal. O sea, en realidad la vacuna que produce Pfizer tiene un estricto control de trazabilidad y es llegada solamente o es enviada solamente a los destinos a través de este sistema, ¿no? Es correcto, Anita. Y de hecho es por eso que la vacuna solo se encuentra a nivel gobierno, ¿sí? Hoy los contratos que se han firmado son únicamente a nivel gobierno. Como ustedes saben, Pfizer tuvo una pequeña producción durante el mes de diciembre. De hecho, nosotros empezamos a producirla bajo riesgo, así se denomina, mucho antes de obtener la Emergency Use Approval en los Estados Unidos, porque, digamos, nosotros empezábamos a ver los resultados de eficacia y bajo nuestro propio riesgo se empezó a producir la vacuna. Por eso es que pudimos dar una cierta cantidad durante el mes de diciembre. Sin embargo, para este año se planteaba una producción de 1.3 billones de vacunas. Sin embargo, se están haciendo adaptaciones en nuestras plantas que hoy producen estas vacunas, entre ellas una que se encuentra en Bélgica, para producir en este año 2 billones de vacunas. Sé que hubo un pequeño, digamos, una pequeña disminución de la cantidad que debían recibir México, pero bueno, hubo una situación ante la ONU y obviamente pues Pfizer siempre apegado a sus valores quiere apoyar a esto. Sin embargo, se entregará lo que se acordó con el país en unos días más tarde, es decir, no al día de hoy o el día de ayer que debían haber llegado, sino 15 días más tarde, porque precisamente se entregó una gran cantidad hacia otros países que también requerían de la vacuna. Entonces, es correcto, Anita, hay una absoluta trazabilidad desde que sale la vacuna hasta que se entrega. Una contra que podríamos decir que tiene nuestra vacuna es que requiere una ultra refrigeración, ultra congelación. Es decir, nuestra vacuna tiene que estar a menos 70 o menos 80 grados centígrados, lo que, digamos, hasta cierto punto dificulta el que tú la puedas dejar en cualquier lugar. Hoy Pfizer, la entrega que hace es directa hacia el sitio bajo este sistema de ultracongelación. De hecho, tenemos una persona denominada el hombre de hielo en los Estados Unidos, que es el que se encarga de este envío de las vacunas hacia los diferentes países del mundo. Se entrega en ultracongelación y después cada gobierno ya se encarga de su distribución, etcétera, pero con, digamos, el empaquetado perfecto que viene de Pfizer en ultracongelación. De ahí se pasa a refrigeradores en donde la vacuna puede permanecer una semana entre 2 y 8 grados, que es cuando se espera que sea administrada a nivel mundial. Es decir, no es una vacuna que esperamos que se guarde por mucho tiempo, sino que sea rápidamente distribuida en los diferentes lugares. Claro. Muchas gracias porque además abarcaste este tema importante de esta última noticia del abasto de la vacuna.
Y continuando un poquito con lo que hay en redes sociales y algunos inquietudes que tiene la gente en relación a la vacuna, se habla de este desarrollo muy rápido, ¿no? En cuanto a la vacuna, y no sé si pudieras platicarnos un poquito acerca de cómo fue, cómo es que logramos obtener una vacuna para el COVID de esta forma, si hay diferencias a cómo normalmente se desarrolla una vacuna en condiciones normales, ¿no? Es correcto, Anita, y es válido porque creo que en general la gente escucha que traer un producto a la venta muchas veces nos lleva entre 10 y 15 años y de repente en cuestión de 5 meses tenemos una vacuna. Entonces, no somos magos. Quiero que quede muy claro que había mucho avance en los estudios preclínicos de esta vacuna, ¿sí? Nosotros ya teníamos más de 5 años estudiando el SARS-CoV-2. Esto nos dio una ventaja competitiva, ¿sí? Obviamente no en coronavirus, sino en otros diferentes virus, ¿sí? Claro. Entonces, esta ventaja competitiva obviamente nos permitió en un momento dado tener los ingredientes de una vacuna, ¿sí? Y estos ingredientes son el generar el antígenos, que en este caso es el coronavirus, con sus diferentes spikes que todos conocemos perfectamente y que lo hemos visto en diferentes foros y mismo en las noticias, de una, digamos, representación en un momento de una respuesta inmunológica. Es decir, vamos a ver, lo que nosotros teníamos, ya generamos el antígeno, lo que hicimos fue tomar esa proteína S o ese spike, posteriormente lo llevamos a la liberación y a aislamiento, por llamarlo en una forma muy sencilla, y después, obviamente, llamaría yo al fortalecimiento y la distribución. Es decir, nosotros teníamos ya toda la fase preclínica lista, ¿sí? Hecha en los animales, para que obviamente nosotros este año lo que hicimos fue empezar con la fase clínica. Entonces, esa es la respuesta del por qué nosotros pudimos empezar en tiempo récord. Nosotros prácticamente en marzo iniciamos con la fase clínica. ¿Sí? O sea, prácticamente cuando empezamos a encerrarnos en nuestras casas, Pfizer ya estaba trabajando las primeras fases 1, ¿sí? En donde obviamente con sujetos sanos, 100 sujetos por aquí, 30 sujetos acá, es decir, había ya varios estudios preclínicos y varios estudios clínicos, 3 de ellos que se llevaron a cabo, que nos permitieron en un momento dado ir avanzando lo que fue este gran estudio de más de 40,000 sujetos que terminamos y que nos dio la autorización de riesgo, de emergencia. Entonces, nosotros empezamos estos estudios en el mes de marzo con la selección de los sitios y las fases 1. Para recordarles a todos rápidamente lo que conlleva un estudio clínico es, nosotros digamos, en un escenario, digamos, no de COVID, lo que nosotros hacemos es primero una fase 1 que puede llevar entre 1 y 3 años, ¿sí? Son generalmente pocos sujetos y se estudia mucho todo lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética. Posteriormente pasamos a la fase 2, en donde ya se estudia la enfermedad. Aquí ya es una población un poquito mayor, de más de 100 sujetos, etcétera, pero ya con la enfermedad y se empieza a ver la eficacia y la seguridad. Obviamente viene la fase 3, que son estudios multisitios internacionales en donde obviamente se reclutan miles de sujetos a nivel mundial, estudiando la seguridad y obviamente la eficacia del producto para de ahí registrar la molécula y sale a la venta y pasamos a la fase 4 en donde obviamente son estudios que ya el producto está, digamos, en el mercado y nosotros seguimos estudiando la seguridad. Entonces, eso no pasó en este caso. En este caso, nosotros prácticamente empezamos en marzo y la fase clínica, es decir, la fase... Otro punto importantísimo que ustedes me preguntaran, ¿qué hicimos diferente? ¿Por qué logramos en tiempo récord esto? Generalmente son fases secuenciales. La fase 1 se termina, pasamos a la fase 2 y luego a la fase 3. ¿Qué fue lo que hicimos con este producto? Prácticamente empalmamos
la fase 1, 2, 3. ¿Sí? Y esto no es nuevo, ya se venía haciendo en algunas otras investigaciones donde se empalman las 3 fases. Y esto es algo que vamos a empezar a ver, digamos, ya más fuerte en otros productos, en donde las 3 fases prácticamente hay un overlap entre ellas. Eso fue lo que se hizo en este caso. Por eso es que nosotros, el primer sujeto, la primera visita, la tuvimos el 27 de julio del año 2020. De ahí empezamos el reclutamiento, se fueron abriendo varios centros a nivel mundial en donde participó Estados Unidos, participó con 130 centros, participó Argentina con un centro, participó Brasil con 2 centros, participó Sudáfrica, Turquía y Alemania, también con 1 o 2 centros. Estos prácticamente 152 centros nos permitieron tener un reclutamiento de 46,422 sujetos que prácticamente acabamos de terminar hace una semana. Y tú dirás, ¿cómo si lo acaban de terminar? ¿Por qué les dieron el EUA en diciembre? Porque lo que nosotros terminamos fue la fase, digamos, terminamos esta última parte del estudio con adolescentes entre 12 y 16 años, ¿sí? Entre prácticamente 17. Porque a nosotros, 12 y 16 años, porque a nosotros la aprobación que nos dieron el 12 de diciembre fue de 16 años a prácticamente 85 años de edad, es decir, prácticamente todas las edades. Entonces, lo que nosotros terminamos hace una semana fue esta población de adolescentes de 12 a 16. Y esto será sometido, obviamente, para el full approval, lo que nosotros podremos ya garantizar una vacuna de 12 años en adelante. Entonces, digamos que esto fue lo que prácticamente hicimos, fue un estudio en donde se mostró una eficacia del 95%, ¿sí? Con una seguridad muy amplia. Es decir, prácticamente los resultados de los estudios, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer en el New England de diciembre con el autor Pollack, el doctor Pollack, ahí muestran perfectamente que los sujetos que nosotros les dábamos la vacuna, prácticamente hubo una diferencia muy importante de la infección de COVID versus los placebos. Nosotros tuvimos más o menos un 50% de placebos versus un 50% de la vacuna activa. Y se ve la gran diferencia entre los pacientes infectados con placebo versus los pacientes prácticamente no infectados con la vacuna. Nuestra vacuna, generalmente la eficacia que se mostró fue que se daba la vacuna, la primera inyección intramuscular el día 1 y a los 21 días que vimos que caía, ¿sí? Los anticuerpos, se daba este refuerzo, por eso se dan 2 vacunas, se da un refuerzo y obviamente se ve perfectamente cómo los anticuerpos siguen creciendo y por eso es la protección de un 95%. Hoy prácticamente es la vacuna con mayor eficacia en el mercado, seguida de la de Moderna con 94% y 70% la de AstraZeneca. Para una vacuna, más de un 40% es muy bueno. Entonces, las 3 vacunas tienen una eficacia muy buena. Esto es lo que yo les diría en cuanto a la eficacia. Y en cuanto a la seguridad, prácticamente nosotros mostramos una seguridad muy buena. Hay eventos adversos, los más frecuentes fueron dolor en el sitio de la punción, un poquito de enrojecimiento e hinchazón. Fueron prácticamente los eventos adversos que encontramos en los pacientes con la sustancia activa versus el placebo. Y obviamente es importante mencionar que seguiremos viendo y seguimos estudiando la farmacología de la molécula, la farmacovigilancia de la molécula, es decir, los eventos adversos que se presenten a lo largo. Es decir, tenemos poca experiencia en el sentido de que la vacuna, pues es decir, hoy ya hay 28 millones de vacunados en el mundo. De estos, pues prácticamente la mayoría son con la vacuna de Pfizer porque Moderna también ya está en el mercado. Entonces, les puedo decir que en general es una vacuna muy segura, pero obviamente el tiempo nos responderá a muchas preguntas que yo sé que mucha gente tiene. Solamente déjame mencionar antes de terminar, esto es
El estudio incluyó también pacientes con problemas inmunológicos, es decir, hubo pacientes con VIH que se incluyeron dentro de la muestra y los resultados fueron muy buenos, ¿de acuerdo? Es decir, es cierto que no tenemos una gran población como para dar respuesta a muchas preguntas, pero en general sujetos inmunocomprometidos fueron incluidos y el resultado fue positivo. Es decir, fueron vacunados sin ningún evento adverso mayor. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta. Creo que aquí algo que también sería importante como comentar porque mucha de la gente que nos va a estar viendo no está tan relacionada con estudios clínicos. Generalmente la duración o este tiempo que nos toma el desarrollo de un medicamento tiene mucho que ver con el tiempo que nos toma reclutar a los voluntarios para el estudio. En el caso de la vacuna, esto fue muy ágil, ¿no? Todo el mundo quería participar en los protocolos y con este número de centros que nos mencionas que se abrieron en todo el mundo, también se facilitó y esto acorta los tiempos, ¿no? Esto aunado a procesos simplificados de aprobación de los estudios por parte de todas las autoridades sanitarias que estuvieron involucradas, que también redujeron considerablemente los tiempos, ¿correcto? Totalmente, Anita. Créeme, si tú me preguntas cuáles fueron parte de las buenas prácticas o de las buenas experiencias que viví en esta molécula, definitivamente, o sea, y vamos a hablar de América Latina, ¿sí? Porque, bueno, Estados Unidos prácticamente, o sea, ellos iban de la mano con el protocolo, pero la respuesta regulatoria y de los comités de ética que tuvimos en Brasil y en Argentina fue espectacular. Nosotros teníamos respuesta de 24 horas. ¿Sí? Nosotros prácticamente lo nunca visto ni en Argentina ni en Brasil, en una semana estábamos arrancando el protocolo. ¿Sí? Entonces, desde que llegó, o sea, se sometió a la ANMAT y ANVISA, que son los órganos regulatorios de estos países, a los comités de ética, y créeme que teníamos respuesta en 24 horas. Y si había dudas e inquietudes, prácticamente nos mandaban un mail, o sea, a las horas de haber recibido el protocolo para esclarecer, tener una pequeña reunión y aprobar. O sea, una eficiencia que realmente admirable. Entonces, esto obviamente, pues sí, nos dejó en desventaja a muchos países porque obviamente el deseo de apoyo y el traer, o sea, estas moléculas innovadoras al país, pues obviamente habla de que pues, pudimos incluir prácticamente 3,000 sujetos en Brasil y casi 7,000 en Brasil. Sí, claro, que Brasil es líder, ¿no? En Latinoamérica, bueno, Creo que que... dije 3,000 en Brasil y 7,000 en Argentina. Sí dije eso, ¿verdad? Bueno, nada más para confirmar. 7,000 en Argentina, en un solo sitio, Anitia, en un solo ¡Wow! sitio. O sea, este concepto, créeme que viene a traer una nueva era en la investigación clínica, el que un solo sitio en cuestión de 4 semanas diera 7,000 sujetos. Nosotros reclutábamos un promedio de 400 sujetos diarios. Mira, fue una experiencia que marcó mi vida. Sí te lo puedo decir, Anita, en el sentido de que, o sea, fue mucha presión. Nosotros trabajábamos 24/7 de lunes a domingo. Fue muy intenso. Obviamente estábamos ahí, teníamos reuniones los domingos en la mañana, los domingos en la tarde. O sea, digo, esto fue excepcional. Y si tú me preguntas, lo volvería a hacer. Encantada, lo volvería a hacer. Obviamente mi vida familiar pasó a un segundo término y tuve el apoyo de ellos 100% porque yo estaba conectada desde las 6 de la mañana y no había hora en que terminara, pero realmente cuando nosotros estuvimos en la reunión de la FDA escuchando cómo se llevó a cabo, en donde fueron los votos a favor y los votos en contra, cuando terminó, tuvimos una reunión de Pfizer y estábamos llorando todos llorando, o sea, en el sentido de que, y de veras hasta se me quiebra la voz, lo que hicimos lo volveríamos a hacer por el mundo. Lo haríamos 2 veces, 3 veces o 5 veces. Ese amor hacia haber entregado una esperanza
a todo el mundo, créeme que lo volveríamos a hacer. Ese es el trabajo de Pfizer. Muchas gracias. Perdón que me quebré, No, está pero créeme increíble. que fue mucha emoción en donde, o sea, me traían la comida a la mesa, la cena a la mesa, pero digo, no es algo que me gustaría hacer el resto de mi vida, esa forma de trabajar, pero créeme que hacerlo y tener la experiencia que se vivió durante prácticamente 6 meses. Wow, no me preguntes cómo terminé después, ¿verdad? Después vino un cansancio que yo lo único que quería era dormir, pero al final dices, wow, o sea, lo logramos. Y cuando vimos al primer inglés vacunarse, bueno, o sea, créemelo, muchas llamadas en donde lo que había era lágrimas, lágrimas de la gente diciendo, we did it, lo logramos. Entonces, es algo que quisiera externarlo porque sí es una experiencia que creo que te deja marcada tu vida, por el resto de tu vida. Claro, no, es una súper experiencia que sí, como hizo muchísimo trabajo, pero qué honor haber podido participar. Y de alguna manera creo que es importante que la gente que nos escucha esté Sí. consciente de todo este esfuerzo que se hizo, que fue muy grande, que es un equipo muy grande el de Pfizer, y que también México participó, porque a través de ti participa, ¿no? O sea, no llegamos, pero bueno, teníamos una mexicana ahí ejemplar Sí. adelante de esta parte de los protocolos y eso es importante que lo sepan, ¿no? Sí. Te digo, hay muchos cuestionamientos de pronto acerca de la vacuna y el conocer la historia detrás del desarrollo creo que era importante, ¿no? Y tal vez aquí una de las preguntas que tal vez pudieran quedar sueltas es, ¿podría llegar a presentarse un evento adverso en la población mexicana diferente a los que ya se han identificado en los estudios clínicos? Mira, Anita, realmente mi respuesta es no lo sé. Es decir, no somos una población que tenga grandes diferencias con el resto del mundo. De hecho, parte de nuestro estudio incluyó una diversidad muy importante y era algo que la FDA nos pedía. Nosotros creamos todo un sistema de mapeo que nosotros día con día, en reuniones en la mañana y en la tarde, veíamos cuántos afroamericanos se habían incluido, cuántos latinos se habían incluido de Estados Unidos y cuántos, obviamente, japoneses dentro. En Brasil hay mucho japonés, cuántos japoneses realmente puros, porque hay toda una fórmula para que tú digas que realmente eres japonés, no es nada más de que, ay, mi abuelo, no, no, no. O sea, cuántos japoneses, etcétera. Entonces, realmente yo te podría decir que la diversidad que nosotros logramos en este protocolo fue muy importante, fue un equilibrio un poquito entre todo y realmente los eventos adversos no vimos que hubiera algo marcado más hacia una población u otra, ¿no? Tuvimos sudafricanos, tuvimos alemanes, tuvimos turcos, y realmente yo te diría que no hubo ni una tendencia hacia el evento adverso mayor en alguna población que otra. Obviamente, la respuesta definitiva nos las dará el tiempo, pero yo te diría que no. Sí, es cierto que hemos visto algunos y hemos escuchado algunos casos de eventos adversos y estamos muy al pendiente de ellos y hemos dado seguimiento, pero sí es importante decir que en todo caso hay un comité de seguridad que revisa y ve si realmente tuvo que ver la vacuna o había ya un terreno que se predispuso por alguna otra situación, ¿sí? Entonces, realmente la respuesta nos las dará el tiempo, pero yo te podría decir, por lo que vimos en el estudio, que no esperaría que la población mexicana tenga una situación diferente al resto del mundo. Súper bien. Y aquí también creo que es importante, como dentro de las inquietudes que hay acerca de seguridad, no solo de la vacuna de Pfizer, sino en general para la población que es un poco más escéptica, ¿no? En cuanto a la seguridad de las vacunas contra COVID. Algo que tal vez sería lindo que nos pudieras platicar es un poco acerca del análisis riesgo-beneficio que se hace precisamente cuando estás en una situación como en la que nos encontramos actualmente, donde efectivamente puede llevar algunos riesgos, puede haber eventos secundarios, incluso hasta puede haber eventos adversos, pero el beneficio que se obtiene es mucho mayor y con base en esto es que se hace
esta toma de decisión, ¿no? Como mencionabas, la reunión de la FDA con una votación, como si nos pudieras platicar un poquito más acerca de eso para... Es correcto. Y yo creo que aquí lo más importante es que la gente entienda que hay diferentes tipos de vacunas. Muy importante, nosotros no generamos coronavirus, no producimos coronavirus. Que eso quede muy claro, porque la gente obviamente podría creer que estamos inyectando coronavirus. No. Entonces, ese es un punto importante. Riesgo-beneficio. Todos hemos escuchado acerca de la inmunización en rebaño. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si nosotros vacunamos a una persona, obviamente protegemos. ¿Cuál es el rango hoy de contagio? Es decir, cada persona puede contagiar a 4 personas y estas 4, pues otras 4 y otras 4. Entonces, por eso es que a veces en un día escuchamos que hubo 1,000 infectados o 2,000 infectados, etcétera. La inmunización en rebaño es de que entre más vacunas haya a nivel mundial, entre más personas estén vacunadas a nivel mundial, pues obviamente va a llegar un momento en que ya, digamos, el 65-70%, que es lo que se esperaría para lograr esta inmunización en rebaño de la población mundial, obviamente haría ya un mundo más, digamos, menos contagioso. Si nosotros logramos este beneficio de vacunar, entre más gente se vacuna, obviamente creamos más anticuerpos y obviamente evitamos el que la gente se contamine y muchos de ellos mueran, como lo hemos visto a nivel mundial. Realmente el beneficio de adquirir la molécula nos permitiría no contagiar. Y déjenme hacer aquí una pequeña explicación que creo que es muy importante. ¿Qué pasa una vez que me vacuno? Es decir, yo ya puedo salir a la calle y estoy libre, ya no usar cubrebocas y ya no tener los cuidados. No, la respuesta es no. Es decir, vamos a suponer en una familia, el papá se vacuna o la mamá se vacuna, ¿sí? Porque está en primera línea de COVID, de acuerdo al esquema de vacunación que prácticamente a nivel mundial se ha establecido, salvo en algunos países como Indonesia, que prefiere vacunar, obviamente sí primera línea, pero a los jóvenes antes que a los viejos. Pero bueno, cada país estipula su forma de vacunar. Entonces, si el papá se vacuna y sale a la calle y se contamina, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a dar? Una especie de gripa, ¿de acuerdo? Porque ya está vacunado. Entonces, va a contraer el COVID, pero ni siquiera lo va a sentir porque a lo mejor solamente estornuda o tiene un pequeño malestar general. Pero ¿qué hace? ¿Qué pasa si ese papá, obviamente la mamá y los hijos no están vacunados? Bueno, pues la mamá se va a contaminar de coronavirus al igual que los hijos y a lo mejor alguno fallece. Y esta persona dice, pero es que yo ya estaba vacunada, claro, pero es que esta persona contrajo el coronavirus en la calle, lo trajo a él no le dio, pero al resto de la familia que no estaba vacunada, pues sí les da el coronavirus. Y les puede dar, como lo hemos visto, o muy leve o muy severo, ¿de acuerdo? Entonces, sí es muy importante entender que una vez que nos vacunemos, debemos seguir con los mismos, digamos, cuidados que hemos tenido hasta ahora el uso de cubrebocas, si salimos a la calle y obviamente el lavado constante y todo lo que ya conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, esta inmunización se irá logrando poco a poco, ¿sí? Es decir, cuando ya todos los miembros de una familia, todos los miembros de un trabajo, todos los miembros se vayan vacunando, obviamente, si nos infectamos, ya va a pasar como en la influenza, pues sí nos da, pero a lo mejor algo muy ligero, muy leve. Entonces, esa inmunización, obviamente, hay que lograrla a lo largo de los meses y entre más vacunas salgan, pues es mejor, ¿sí? Ya vimos que hay diferentes eficacias en las diferentes vacunas, pero hoy las 3 que conocemos, que son la de Moderna y la de AstraZeneca, han mostrado una eficacia muy buena. Por ahí se ha escuchado la de CanSino y la de Sputnik, que yo me reservo, ya que no he encontrado mucho en la literatura y me reservo mi opinión. Entonces, yo sí les diría que al menos estas 3 vacunas que hoy conocemos y que han mostrado su eficacia es algo que definitivamente debemos hacer y debemos vacunarnos. No esperemos a que, digamos, a no vacunarnos porque
no lograremos esta inmunización en rebaño lo más pronto posible. Mi sugerencia y mi consejo son vacunas que han mostrado inocuidad con pequeños eventos adversos, nada que no podamos solventar con algún analgésico. Se ha solicitado cuando hay un terreno inmunológico o un terreno en donde la gente ha mostrado tener cierta predisposición a alergias, etcétera, quedarse 30 minutos en la institución, en el hospital donde se aplica la vacuna por cualquier situación, sobre todo gente que ha presentado alergias previas a algunos antibióticos, etcétera, se ha pedido, y bajo estas circunstancias, pues hemos visto que, bueno, hoy ya más de 28 millones de sujetos se han vacunado a nivel mundial, con prácticamente eventos muy leves a moderados, principalmente los que mencioné, como son producidos por esta misma reacción de anticuerpo, esta reacción inflamatoria que se produce en nuestro cuerpo, pero que son absolutamente transitorios, que duran menos de 24 horas y que obviamente muchas veces con un pequeño analgésico se solucionan. Ese sería la forma en que podríamos disminuir el riesgo y obviamente beneficiarnos la mayor parte de población a nivel mundial. Claro, creo que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es como a compartir la responsabilidad, ¿no? O sea, no podemos delegar absolutamente toda la responsabilidad ni a una vacuna, ni a un tratamiento, mucho menos al grupo de médicos, ¿no? Hay una parte importante de responsabilidad individual que si no la hemos aprendido hemos hecho muy mal, porque deberíamos de saberlo ya, ¿no? Y siempre continuar apelando a esto, ¿no? A la responsabilidad social, ¿no? No solamente se trata de yo curarme o que a mí no me dé la enfermedad, sino de evitar la propagación, ¿no? En esta primera etapa al menos la vacunación va orientada a detener la propagación y todos deberíamos de seguir comprometidos con este esfuerzo. Exactamente, Anita. ¿Y cómo evitarlo? Pues con el uso de cubrebocas, es decir, y obviamente evitar estar en lugares altamente hacinados, porque obviamente pues eso disipa y obviamente la contaminación es masiva. Entonces, evitemos eso. Al menos hoy, lamentablemente, México apenas lleva el 0.07% de vacunados a nivel nacional, lo cual, bueno, todavía implica un gran esfuerzo por parte del gobierno en este momento, porque no ha liberado el que, digamos, instituciones privadas puedan tener acceso a la vacuna. Y también hay que entender que hoy hay un limitado número de vacunas a nivel mundial disponibles. Entonces hay que esperar, es decir, yo en este caso hablo por Pfizer, estamos haciendo adecuaciones para incrementar de 1.3 a 2 billones la producción de este año, lo cual es un número muy interesante, muy importante, en donde obviamente esas vacunas serán distribuidas a nivel mundial y pues iremos viendo que esta inmunidad de rebaño pues va creciendo poco a poco a nivel mundial, del 10 al 15, al 30, al 50, que lleguemos al 60-70%, en donde ya nos sintamos seguros de volver a salir a la calle como lo hacíamos, no sé si antes, pero bueno, como lo hacíamos, como llamábamos nuestra antigua normalidad, ¿no? Lo que era nuestra normalidad. Hoy nuestra normalidad es esto, ¿verdad? A través de las videocámaras y pues bueno, estar lo más resguardados posibles. Claro. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Gaby. De verdad, un enorme placer poder platicar contigo, un honor, ¿no? Debemos decirlo en las cámaras, somos aliadas para traer más investigación clínica a México, ¿no? Y bueno, pues encantada de tenerte aquí. A los que nos escuchan, los esperamos en nuestra próxima edición de 1 a 1 con el experto. Síganos en nuestras redes sociales, búsquenos como CIFINCAN.org y consulten nuestro blog también en la página de internet www.cifincan.org. Soy Ana Prior, muchísimo gusto, muchas gracias, Gaby. Al contrario, Anita, un placer. Muchas gracias. Hasta luego.